Posteriormente, después de mucho estudio y experiencias personales, sufrí una conversión hacia el catolicismo tradicional, y precisamente fueron estas categorías, paradójicamente, como el pecado, el infierno y el diablo, quienes me motivaron a tomar seriedad el cristianismo y posteriormente hacer una conversión. Me gustaría recitar algunos poemas, porque además del ensayo, varios ensayos que tengo escritos en ese libro, también compuse algunas poesías, y precisamente uno de ellos, Mis hermanos espirituales, hablo del pecado y lo muestro, lo relaciono con algunos literatos que en mi vida han impregnado, y yo reconozco ciertas analogías con mi vida. Es decir, esta contradicción entre la perfección humana, que todos, o por lo menos yo, he sentido muy grande, la búsqueda de la perfección, de alcanzar un máximo potencial, pero a la vez con esta tensión, con los apetitos carnales, con las perversiones que todo hombre tiene y que el cristianismo llama pecado. De manera que les voy a leer un pequeño fragmento de este poema, el principio, donde precisamente hablo sobre el origen del pecado y cómo se relaciona conmigo. Entonces voy a citarlo. Espérenme tantito. Bien, voy a leerlo. Mis hermanos espirituales. Tengo un ascendente en el jardín de las delicias, en que mis padres comieron del fruto sabroso, una misma fuente de tristeza y dulce gozo, manó del árbol aquel de inocentes malicias. Desde entonces nos heredó nuestra madre Eva un apetito voraz por lo que es prohibido, ávido de ciencia y amor, una misma libido, hermanó a los espíritus que esta afán renueva. La carne y el intelecto, en fiero combate, nunca cejan de atormentar corazón y pecho, y un mismo sufrimiento me otorga el derecho de llamar hermanos a los que este mal abate. Posteriormente hago una revisión de algunos pensadores y literatos con los que me identifico, poetas. Dentro de ellos tenemos a Horacio, el poeta latino, su tocayo. Tenemos a Charles Baudelaire, Sor Juana Inés de la Cruz, Lope de Vega y Ramón López Velarde, a quien le dedico precisamente el libro. Bien, esta es la primera parte, un ensayo filosófico donde, a partir del ateísmo, reflexionando sobre el mundo, llego precisamente al descubrimiento de estas categorías: el pecado, el infierno y el demonio. Yo creo que si podemos darle unidad a todo el libro, el principal problema es el problema del mal. Es mi enfrentamiento personal, literario y filosófico con el mal. De manera que esto me llevó, en el ensayo principal llamado Poesía Revolución, a comprender la raíz un poco demoníaca y satánica que se encuentra en el movimiento revolucionario político que nace en la Revolución Francesa, pero que tiene antecedentes un poco más atrás, por ejemplo, con la Revolución de Lutero en 1517 y con otros pensadores. Aquí lo que hago, precisamente llamado Poesía y Revolución, partiendo de una reflexión sobre el romanticismo, detecto que hay un profundo fundamento ideológico que comparte, por ejemplo, con la Revolución Francesa y posteriormente con la Revolución Bolchevique, que va a llevar, por ejemplo, al romanticismo a evolucionar a las vanguardias literarias del siglo XX. ¿Por qué sostengo que la revolución tiene un punto de vista satánico? Esto se refiere no solamente porque la literatura, sobre todo en los 2 últimos siglos, ha manejado la figura del demonio como su gurú espiritual. Lo podemos reconocer desde William Blake, que por ejemplo maneja la figura de Orc y le da nombres como el despreciador de la jerarquía, el demonio blasfemador, etc., haciendo una referencia directa a Satanás del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero también hay otros pensadores románticos que utilizan la figura de Satanás. Prometeo, en Goethe, por ejemplo, es una figura central de su poética. También podemos verlo con algunas vanguardias, como en Altazor, de Vicente Huidobro, y una obra que yo analizo precisamente en este libro, llamada Muerte sin fin, de José Gorostiza, pensador y gran poeta mexicano, para mí uno de los poetas representativos de la literatura mexicana del siglo XX, y que yo digo en mi libro, resume el espíritu revolucionario y satánico en su relación con la muerte.
¿Qué entiendo yo por satánico? Precisamente Satanás, como lo dice Goethe en Fausto, es el espíritu de la negación. El espíritu de no querer que exista vida, que no quiere que está en contra de todo lo sagrado y todo lo divino. Y esto precisamente yo reconozco en la revolución política y literaria. ¿De qué manera? En un primer momento la revolución se manifiesta como un desprecio de la realidad, como un desprecio de la sociedad y de la verdad. Por ejemplo, los movimientos revolucionarios, la Revolución Francesa, lo que buscaba era la negación, en un primer momento, de un orden establecido en un cosmos, que posteriormente ellos pretenden justificar con la creación de una utopía, que la utopía no es más que un mundo creado en la mente de los hombres y que no tiene ningún fundamento en la realidad. Precisamente aquí viene la ideología. La ideología, como yo lo mencioné en el libro, es un pensamiento que, o un conjunto de valores, actitudes y visiones de la realidad, perdón, del mundo, que desligadas de la realidad, de este punto central, mueven a ciertas personas para determinados fines políticos. Ideologías tenemos bastantes, por ejemplo en la actualidad tenemos el indigenismo, el feminismo y otras tantas que están de moda y que precisamente tienen este desprecio de la realidad inmediata para afirmar un mundo supuestamente onírico y fantasioso que precisamente los románticos también tienen. Ese es un primer momento. En un segundo momento los satánicos se demuestra, por ejemplo, en la moral, que es una moral del resentimiento, una moral que parte de una negación. Se niega, por ejemplo, la sociedad civil, como está configurada con sus categorías de familia, tradición, religión, para posteriormente querer formar un ideal de un hombre nuevo, pero este hombre nuevo que ya está desnaturalizado, desvirgado de todas sus relaciones anteriores y tradicionales. La moral del resentimiento, por ejemplo, lo podemos ver en el indigenismo y estas corrientes actuales que pretendiendo retornar a la cultura prehispánica niegan toda la hispanidad y la cristiandad que se estableció, por ejemplo, en Europa y aquí en Hispanoamérica. Durante 300 años hay una negación profunda para fundamentar un orden revolucionario que de hecho es más violento, como lo podemos ver en los dos últimos siglos de democracia, y más aterrador, y que ha producido víctimas humanas mayores que precisamente esos supuestos órdenes antiguos del antiguo régimen. Y finalmente, también reconozco el satanismo en la revolución cuando hay una exacerbación del individuo, del yo individual como medida de todas las cosas. Esto se ve muy claramente en el romanticismo. Los dos grandes referentes del romanticismo en sus orígenes, que son, por una parte, Friedrich Schlegel y Novalis, ellos mismos refieren que el romanticismo lo que pretende es la creación de una nueva religión, una mitología que sustituye al cristianismo. Pero esta nueva mitología nace de la fantasía y del yo exacerbado. De hecho, beben un poco de Fichte, del idealismo alemán, obviamente modificando y dando una connotación estética del romanticismo. Y precisamente, ya partiendo de estos postulados, yo durante todo este ensayo demuestro cómo el romanticismo es el sustrato ideológico de todas las vanguardias literarias, como el creacionismo, el surrealismo, y que finalmente lleva a nuestra época a una destrucción y al establecimiento de una tradición de la ruptura, como decía Octavio Paz. Octavio Paz afirma, a partir del romanticismo se establece una tradición de la ruptura que busca romper con todo lo que ligaba al hombre profundamente en el pasado. Y ya para concluir y terminar mi presentación, la última parte creo que es la más interesante porque es un poco autobiográfica. Hago una reflexión sobre el infierno. Para mí, en mi conversión al cristianismo, el infierno fue la idea o el dogma religioso que más me costó asumir, precisamente porque el infierno no es más que la aceptación de una eternidad o un castigo eterno donde no hay salida. Precisamente, como lo dice José Gorostiza, dándole una metáfora, es una muerte viva. El infierno, suponiendo la inmortalidad del alma, pues nos lleva precisamente a ese abismo donde no puede salir, donde no hay redención y donde lamentablemente quedamos aprisionados, esclavizados a un estado depresivo, melancólico y de profunda tristeza. En el libro, llamado, la última parte, hago un diálogo ficticio con un demonio, donde se supone que se presenta y argumento con él, intercambiamos ideas para establecer la existencia del demonio, yo un poco con el papel de escéptico, poniendo dudas, y el demonio tratando de demostrar que existe el infierno. Finalmente, pues ahí yo menciono, a partir de la razón podemos entender que el infierno existe,
Y precisamente al final yo realizo un viaje poético muy parecido a la Divina Comedia. De hecho me inspiro, utilizo tercetos como la Divina Comedia, donde hago un viaje en el mundo de una manera poética y novelística, pero en vez de ser acompañado por Virgilio como Dante, me acompaña Francisco de Quevedo, quien es este poeta satírico español que también habló del infierno y que me lleva a diferentes partes del universo para demostrar cómo está el infierno presente, aunque sea como bocetos en la realidad. Y ahorita, ya para concluir, voy a leer un fragmento de este poema también. Me gustaría compartirles este fragmento. Pero antes de llegar a eso, quiero decirles por qué se llama satírico. Porque, bueno, he hablado del demonio, el pecado, pero no he hablado de la sátira. ¿Por qué satírico? Precisamente... ¿Por qué intermezzo? ¿Sí? ¿Por qué intermezzo y por qué satírico? ¿De qué? Exactamente. Porque utilizo una categoría musical que ahorita creo que se va a complementar muy bien con el maestro Horacio. Intermezzo nace porque, bueno, yo escribí un libro anterior, hace 2 años publiqué un libro llamado El Anti-Zaratustra, donde hago una crítica precisamente de la filosofía nietzscheana. Ya es de carácter más filosófico, no es tanto literario. Y, bueno, escribí una parte, pero estoy en vísperas de publicar una segunda parte en un futuro. De manera que este libro que escribí durante la pandemia fue como un pequeño descanso literario que yo me di y que precisamente nombré Intermezzo por este entremedio entre precisamente esas 2 obras filosóficas, la primera parte del Anti-Zaratustra y la segunda que en un futuro pretendo, o si Dios me lo permite, quisiera publicar. Este es un intermezzo también porque, retomando a otro romántico, Heinrich Heine, alemán, judío, él escribió su primer libro, El Intermezzo Lírico. Entonces, conociendo eso, lo retomé y me apropié un poquito de su nombre y cambiándolo por Intermezzo Satírico. Esa es la razón por qué le llamo intermezzo a mi libro, y le llamo satírico porque precisamente no me quedo solamente con un aspecto crítico de la revolución y las vanguardias literarias, sino que lo que pretendo en realidad es proponer como una respuesta a este movimiento literario a partir de la contrarrevolución, que la contrarrevolución se ha dado históricamente por muchos movimientos políticos, principalmente rurales, que hicieron frente a la revolución, desde la Vendée en la Revolución Francesa, la Vendée, que fue un pueblo que se levantó en contra de los revolucionarios y que de hecho es considerado el primer genocidio de la historia moderna. Los revolucionarios, bajo el nombre de libertad, igualdad y fraternidad, destruyeron y masacraron a millones de personas en la región de la Vendée. Otro movimiento, el carlismo, que durante todo el siglo XIX y XX va a ser como el abanderado de la tradición católica política y que va a hacer frente a este hecho. Finalmente, aquí en México, la cristiada, que durante 1926 al 29 van a levantar la bandera contra los movimientos revolucionarios como los gobiernos de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que lamentablemente ellos es el origen de lo que actualmente nosotros vivimos. El gobierno revolucionario actual nace precisamente de aquella revolución mexicana de 1910. De manera que yo trato de tomar estos movimientos contrarrevolucionarios y trasplantarlo al ámbito de la literatura. Podríamos tener una literatura contrarrevolucionaria, y precisamente ahí hago mi defensa y yo digo que sí, precisamente retomando la tradición poética que nace desde los romanos, de los periodos clásicos. Se enlaza con Dante. Dante para mí es un momento importante como precisamente la antítesis de todo el romanticismo, pero también podemos ubicarlo en el siglo de oro español, Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, San Juan Inés de la Cruz, y que yo encuentro también algunos rasgos de algunos poetas contrarrevolucionarios en nuestra época, como Antonio Machado, Rubén Darío, Paul Claudel, y hasta llego a hablar de Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, que todos esos pensadores católicos buscaron hacer un frente en el campo de la literatura, y yo pretendo recuperar esa tradición para dar esta batalla, no solamente en el plano político histórico, sino cultural, en el plano de la literatura. ¿Por qué le llamo sátira? Por lo tanto, porque precisamente Quevedo es una inspiración muy importante y central en mi libro. Él recupera la sátira como una burla precisamente a los movimientos de su época que empezaban a emerger. Y de hecho, pues mi apuesta es recuperar la sátira que nace en los tiempos romanos, con Juvenal, Percio, Horacio, que Quevedo lleva a su más alta cima, y precisamente la sátira como una respuesta a los movimientos ideológicos
tanto de literarios, pero también políticos. Burlarnos, por ejemplo, hoy de las ideologías contemporáneas que tienen un trasfondo revolucionario y destructor, y hacerlo por medio de la sátira. La sátira nos pertenece como latinos, pero también como hispánicos. Recuperarla a partir de Francisco de Quevedo, para mí es algo realmente profundo, y es precisamente lo que yo propongo en este libro. Y bueno, ya ahora sí, terminando, quiero leerle precisamente un ejemplo de sátira con la que concluyo todo el libro, que precisamente es este viaje llamado Cántico Infernal. Es este viaje que hago con Francisco de Quevedo hacia el mundo y descubriendo precisamente la realidad del pecado. Entonces voy a dar lectura a un breve fragmento de este poema, y con esto pues ya terminaría mi presentación. Leo el Cántico del Infierno. Abismado en una afanosa calma, me espantó un súbito presentimiento, la imagen de la perdición de mi alma. Cuenta atroz que por encadenamiento de los crímenes de una vida errada, ensartó un collar de remordimiento, puesto en mi cuello cual pase de entrada, en sitio donde se concluyen ciclos, encima donde se encumbra la nada, llano fecal y que pasen vestigios, que, nutridos de pecados mortales, residuos son de la expresión de siglos, en que desembocan los antiguos males, perpetrados por la sangrienta mano de razas arteras e inmortales. No vi en aquel pestilente rellano ni sombra de fantástica estrechura, ni manufactura de arte humano, ni idea, ni creación, ni hechura, cincelada por la dantesca mente que puso un infierno en escritura. Solo escuché un sonido permanente que hacía rechinar en los oídos el choque de un diente contra otro diente, simulando formar como alaridos el hocico gimiente y punzante del coro endiablado de los perdidos. Tampoco avisté un desfile farsante con que, yendo tras el ancho camino, Francisco de Quevedo imitó a Dante, para entrar luego a un lugar mezquino, como Don Bosco vio eran llevados sus pupilos por un caudal muy fino. No, solo observé un cúmulo de hados, la muerte uno a uno de mis sentidos, el recuerdo triste de mis enfados, y escuché en tensión diversos gemidos, de voces que infundaron de demencia la cavidad hueca de mis latidos, tétricos sones de concupiscencia, mientras roía las capas del corazón el gusano interior de la conciencia. Muchas gracias.